Muchas gracias, César. Por ahí están reportando algunas personas que tienen problemas en la recepción del audio. Esperemos que no nos complique mucho esto. Buen César, agradecerle a toda la organización de Salmet, al buen Akran y a ti particularmente porque me has estado coachando en días previos. Muchas gracias, César. Comenzamos entonces. Seguro. Adelante. Mira, yo le di este título y la verdad es que mi formación como médico en medicina del trabajo y ahora como ergonomista me permite visualizar la exposición que tienen las personas a los riesgos ergonómicos y a los riesgos individuales que ahorita vamos a revisar. La gente es muy simple, la voy a dividir en estos 3 puntos que están observando, ¿sí? Y espero que al final de cuentas lo que yo les comparto es una experiencia de mi vida profesional. Mira, si bien es cierto, empezamos este 2020 con una situación muy difícil que nadie pensábamos que iba a estar así y que aún a estas alturas no sabemos cuándo pueda terminar esta pandemia. Es verdad que el impacto social y económico pues tiene diversas repercusiones en el ambiente laboral, en donde pues obviamente la tasa de accidentes o el ausentismo y presentismo o la población que es vulnerable impactan directamente en indicadores de productividad, calidad, seguridad y obviamente hay un aumento de los riesgos psicosociales por lo que genera esta pandemia en sí. Y evidentemente el que afecte en las 3 esferas de la salud física, la mental y la social, esto de alguna manera lo vamos a revisar esta tarde. Mira, cuando estoy hablando de que esto es un proceso de cambio, tendremos que reforzar nuestro comportamiento hacia prácticas ergonómicas o prácticas seguras para detectar esos riesgos en el trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de esa manera, ¿cómo afecta el trabajo en sí al sistema osteomuscular? Yo entiendo que en el auditorio hay diversas personalidades de diferentes especialidades, pero si lo vemos de una manera muy esquematizada, nuestro cuerpo está compuesto por diversos elementos y cada uno de ellos, huesos, ligamentos, articulaciones, músculos, tienen una función y que de alguna manera, dependiendo de dónde se afecte o dónde repercuta la actividad laboral, es que se podrá manifestar de diferentes maneras, ¿sí? en nuestro día a día. Por eso es que, ¿cómo afecta el trabajo? Aquí yo estoy esquematizando unas figuras de manejo de manual de cargas, donde obviamente lo que más va a estar expuesto al riesgo va a ser la espalda, pero también lo puede ser el cuello, como están viendo en esas figuras, o los codos, los miembros superiores. Y como cuestión teórica, resalto que la capacidad de la mujer versus la del género masculino es que cuando se levantan cargas, la mujer tiene un 45-60% de esa capacidad biomecánica para levantar o manipular cargas. Y que a partir de los 25-30 años de edad se va perdiendo progresivamente esa capacidad. Y evidentemente todo esto repercute porque existen otras actividades colaterales. Empezaré con el enfoque clínico, como te describí hace un momento. Y mira, esto es como un edificio. Si empezamos a indagar sobre los aspectos individuales, es decir, sobre aspectos individuales me refiero a estilos de vida personales, ¿sí? Si ha habido una historia laboral en donde se ha trabajado, qué enfermedades son las que presenta la persona y también, obviamente, variables como la edad, el género, sexo, la antigüedad en el puesto, etcétera. Esto va a ser los cimientos de este edificio. Enseguida podremos investigar también
las actividades extralaborales que tienen las personas. Y por último, y no menos importante, nos podemos meter a investigar las actividades laborales propiamente dichas. Por esto, en la salud en el trabajo, cuando hablamos de las exigencias del trabajo, reconocemos que existen exigencias ambientales, mentales, físicas y organizacionales, y que repercuten directamente en que la carga de trabajo sea física y mental, y que las consecuencias, evidentemente en las personas, van a tener una salida a nivel fisiológico, biomecánico, emocional, cognitivo o conductual. Solamente para puntualizarlo de manera numérica, el 40% de los accidentes o enfermedades profesionales tienen que ver con factores de riesgo por deficiencias ergonómicas. Entonces yo quiero enfatizar que vamos a revisar en este webinar las consecuencias fisiológicas y biomecánicas que acabo de eh, enmarcar en color amarillo. Mira, aquí hay un esquema diagnóstico ergonómico donde hablamos que cuando yo quiero ver el efecto, es decir, las consecuencias tanto para la persona como para la organización, evidentemente la gran mayoría de las empresas que nos solicitan poder tener un abordaje para una intervención ergonómica integral, estamos hablando de una ergonomía reactiva. Lo idóneo sería empezar o realizar una ergonomía proactiva o predictiva, empezando a evaluar el origen, las causas, el nivel de exposición y los precursores que nos llevan a esto que estamos hablando de la enfermedad o el accidente. Y mira, es tan simple cuando entendemos la fisiología del trabajo, porque el solo hecho de que yo pueda evaluar o medir variables como la temperatura corporal, o el consumo de oxígeno o la frecuencia cardíaca, yo podría, en cierta manera, cuantificar o ponderar, mejor dicho, una situación de carga de trabajo. Ahí lo estás viendo directamente en la diapositiva que aparece. Y obviamente hay riesgos que en la clasificación de semáforo, de rojo, amarillo, verde, cuando estamos hablando de que es un color negro, el color negro lo asociamos a algo funesto, algo que no debería presentarse. Si hablamos de la clasificación del trabajo según el requerimiento energético, es decir, por kilocalorías minuto o kilocalorías hora, en la parte inferior derecha estamos viendo que la exposición al trabajo en minutos como porcentaje de la capacidad física utilizada, estás viendo tú que si el límite de exposición en el tiempo es mínimo, pues yo puedo estar en mi capacidad al 100. Pero si me voy al extremo, donde solamente utilizara un 10% de esa capacidad metabólica, pues podría estar un límite de tiempo, ¿sí?, muy largo. Pero entonces aquí, como decimos coloquialmente aquí en México, es cuando la puerca tuerce el rabo, porque aquí estamos viendo un ejemplo del consumo metabólico en watts por metros cuadrados. Cuando está sentada la persona se consumen 10 watts versus cuando estás de pie, que puede estar consumiendo 3 veces más, porque obviamente hay un gasto metabólico por el esfuerzo biomecánico. Esto te lo presento con la idea o la finalidad de entender cómo es que se van desarrollando los trastornos musculoesqueléticos. Y mira, en el índice de pérdida, en la parte superior, donde está la flecha, los números de 20 a 60, es la edad cronológica. Y obviamente esto, en la medida en que nosotros vamos teniendo una sobredemanda o una falta de respuesta, es que en el tiempo se van a manifestar los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí?, o los factores psicosociales en el trabajo. De una manera muy esquemática podemos entenderlo porque evidentemente si el desgaste es mayor, ¿sí?, a la recuperación, es decir, excede nuestras capacidades y habilidades, pues evidentemente que esto va a ir generando o va a ir gestando un desgaste en los elementos que veíamos en un principio a nivel articular, ligamentoso, vasos sanguíneos, etc. Esto, para que lo veamos de una manera más esquematizada, es cuando las capacidades humanas, ese boxeador, es rebasado por los requerimientos del trabajo, pues le vamos a hacer knockout.
Es por eso que estas diferentes manifestaciones que hay en el trabajo, es decir, a través de un excedente de movimientos repetitivos o posiciones de nuestro cuerpo en posturas no naturales o neutrales, van a favorecer que se vayan sumando estos factores y a la larga, si también vemos lo que hacemos en casa, en otro trabajo adicional al que tenemos formalmente o inclusive en actividades recreativas, ese excedente es lo que va a ir generando el daño. Por eso es importante que en este modelo que estamos revisando aquí, a regreso, en este modelo que estamos revisando aquí del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, vemos que existen los factores profesionales o extraprofesionales y las causas fisiológicas. Y la verdad, mira, es que cuando nosotros estamos rebasando estas capacidades, es que se va empezando a desintonizar nuestro equilibrio, nuestra homeostasis. Entonces, esa sintomatología que en un principio puede ser solo cansancio, fatiga, pues va ocasionando daños en los sistemas corporales. Aquí está bien, son los que te definí hace un momento, posturas, repetitividad sobre esfuerzos, y factores individuales de riesgo, que entre los dos, la suma de ambos, aumenta la probabilidad de desarrollar traumatismos musculoesqueléticos. Y mira, en esta meseta que estamos viendo aquí en esta gráfica, le dan mucho peso la gran mayoría de las personas que se dedican a evaluar factores ergonómicos de riesgo a lo que está en tu lámina, como lo estás visualizando en la parte izquierda, en el semáforo izquierdo. Pero la verdad es que en la experiencia laboral que tengo ya de 22 años como ergonomista, es que los factores individuales de riesgo, que aquí están manifiestos por hábitos de salud que son deficientes, donde el trabajador, el atleta industrial, no tiene la aptitud física apropiada para el puesto o el rol que está desempeñando, y además sus prácticas de trabajo son deficientes, pues es donde va a tener un impacto directamente en lo que estamos hablando, en lo de capacidades y requerimientos de trabajo. Vamos a enfocarnos a revisar lo que son los factores individuales de riesgo. Mira, cuando hablamos de que el trabajador tiene deficientes prácticas de trabajo, ¿sí? Su estrés biomecánico es redundante. En pocas palabras, el efecto deletérea, donde aumenta la fatiga y disminuye la capacidad del cuerpo, no va a tener una recuperación adecuada. El segundo factor es que cuando existen hábitos insuficientes de salud en general, es decir, los fumadores, los bebedores, los obesos, ¿sí? Muestran de alguna manera un mayor riesgo, evidentemente, porque están excedidos en las capacidades que tiene ese sistema corporal. El tercero es que cuando existe poco reposo y tenemos una pobre recuperación, pues obviamente a poco, como decir, recuperación de nuestro cuerpo, es decir, cuando vamos a dormir en las noches, que vamos a nuestra cama, pues estamos recuperando ese sistema de desgaste natural, ¿sí? Pero cuando no se duerme adecuadamente en cantidad y en calidad y no tenemos tampoco un ritual para dormir bien, pues esto nos va cobrando factura. Y la última situación que tenemos que revisar es cuando la nutrición, ¿sí? La cantidad y la calidad de los nutrientes que ingerimos tienen un bajo nivel calórico o son alimentos chatarra, sumado a que no hay un buen nivel de aptitud física y no nos hidratamos bien. A este respecto te lo comento porque en los adultos el 70% del componente corporal celular es agua y basta un 3 o 4% de deshidratación para tener un bajo nivel, ¿sí? De rendimiento o de aptitud física. Y obviamente, cuando estamos descuidando nuestro cuerpo, estamos con un mayor riesgo de desencadenar problemas crónicos de salud. Ahora bien, vayámonos a los factores ergonómicos de riesgo. Los factores ergonómicos son todos estos que están viendo ahí. Y yo voy a enfatizar, evidentemente, en estos dos, en
que es la fisiología y la biomecánica corporal, pero sin dejar de considerar que los aspectos psicológicos y psicosociales no pueden ir aislados. Aquí en México, en el 2018 aparecieron un par de normas oficiales mexicanas, una que ve factores psicosociales, lo que está en rojo, y la otra que ve aspectos de ergonomía física. Y todavía hay en el argot industrial muchas personas que quieren separar mente de cuerpo, literal. Eso es imposible. Esta diapositiva que aparece ahora, que es la metodología que utilizamos de un modelo que obviamente estamos regidos o apoyados por la Asociación Internacional de Ergonomía, que es el máximo referente de la ergonomía a nivel mundial. Estamos hablando que existen factores de riesgo físicos, organizacionales e individuales, pero que en la periferia, lo que está en color azul, no es menos importante que lo que está en el recuadro en color de letras negras, porque estamos hablando de un componente o de unos componentes que completan la fórmula de identificación de riesgos. Por eso vamos a entrar de lleno a lo que es el enfoque con ergonomía aplicada. Mira este modelo de una muy buena amiga de Martelena Sarabia, actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomistas, de Ergonomía. Contempla que la ergonomía está soportada en tres pilares: el diseño, la ingeniería y la salud ocupacional, que como ciencias nos permiten de alguna manera interactuar como equipo. Y esto se complica cuando yo le pongo las siguientes círculos, donde veremos que existen otras disciplinas que forzosamente debemos conocer los fundamentos, ¿sí?, para poder establecer un buen análisis y una buena intervención de ergonomía, o bien acostumbrarnos a que como equipo de colaboradores tenemos que hacer sinergia con otros especialistas que lleven a cabo estas fortalezas. En el estudio del trabajo, por eso la conformación ergonómica del puesto de trabajo, te lo decía hace un momento, aquí en México acaban de aparecer estas dos normas de ergonomía física y ergonomía cognitiva, y con los aspectos de seguridad industrial, ¿sí?, se complementa muy bien para hacer una conformación de lo que es una intervención de ergonomía en los puestos de trabajo. El modelo que yo procuro siempre poner en la mesa para dar un seguimiento preventivo y predictivo es cómo hacer que los trabajadores tengan conciencia y fomentarles el conocimiento de los fundamentos de ergonomía, para que esto genere cambios en su actitud, en su comportamiento, y nos ayude a formular mejores prácticas de ergonomía con resultados favorables. Esto se explica porque si hablamos de identificar las consecuencias, ¿sí?, el 80% está dado por un comportamiento. Y esto se potencia porque en la medida en que nosotros reforzamos esos comportamientos deseados, pues vamos a atacar eso que te dije hace un momento, del 40% de los accidentes o enfermedades a nivel global se asocian a factores por deficiencias ergonómicas. Aquí tienes un ejemplo. Las personas que cargan, manipulan, ¿sí?, de alguna manera, de manera incorrecta, pero que piensan que la faja es un equipo de protección personal. Para empezar, la faja no es equipo de protección personal. Está demostrado en los estudios científicos que las personas que utilizan faja se creen Superman, minimizan el riesgo y son las que se lesionan más que aquellas personas que no utilizan faja. Por eso es importante que entendamos esas prácticas de riesgo. La otra es que hoy día, al menos en mi país, el 1-2 de los problemas que van a parar a recibir una atención médica son columna y miembros superiores. Y es que mira, en la cuestión de adaptar el trabajo para mejorar las actitudes de los trabajadores, es mediante una ergonomía aplicada que vaya enfocada a cambiar la forma de trabajar. Y aquí ves el ejemplo. El trabajador que de alguna manera se la pasa así, donde los de seguridad o el médico o el que esté encargado
de la seguridad y la ergonomía o de la salud en el trabajo, no ve que esto debe de ser resuelto a la de ya. Aquí hay un ejemplo en donde un trabajador que evidentemente lo hace bien, pero que si abusamos en la frecuencia, en el número de movimientos o en las cargas acumulativas que este sujeto está manipulando en su día a día, pues debemos de proponernos trabajar de una manera segura y ergonómica. Aquí lo mejor es que si lo hace muy frecuentemente, pues lo realizar a través de ayudas mecánicas. El trabajar no tiene que ser un castigo. Y aquí hay una imagen donde a la derecha la flecha nos está señalando que si respetáramos nuestra zona de strike o nuestra zona de poder establecido por una serie de alcances naturales, ¿sí? Lo que hace la antropometría, que es medir esos alcances naturales, estamos viendo la zona de confort en color verde, en amarillo, lo que está por arriba de los hombros o por debajo de las rodillas, y en rojo todo lo que está en los alcances extremos del cuerpo. Para modificar el área de trabajo, nosotros podemos hacer tres cosas: mejorar las condiciones, mejorar la superficie del suelo o proteger a la persona contra adversidades climatológicas, ¿sí? La otra es reforzar los hábitos personales. Si hablamos de las capacidades humanas, ya te decía que la mujer tiene una construcción corporal que le limita, ¿sí? Está más disminuida en su capacidad que el género masculino. Se reforzarían esos hábitos a través de utilizar buenas técnicas para el manejo de cargas y con un equipo de protección necesario, es decir, no pensar que eso nos va a proteger al 100. La otra es ocupar el tiempo, ¿sí? El equipo, y hacer pausas que nos ayuden a prevenir molestias o problemas que pueden ser derivados por lo que estamos revisando en la pantalla. Mira, esta gráfica me gusta mucho porque ciertamente cuando nosotros influimos desde un principio, es decir, cuando nace una idea, estaremos haciendo una ergonomía proactiva. Pero la gran mayoría, insisto, es ya que se ahoga el niño, quieren tapar el pozo, estaremos haciendo una ergonomía reactiva. Y eso evidentemente que no es bueno, no es sano para nadie, ni en cuestión de salud, ni en cuestión de costos, ni en cuestión de ninguna naturaleza. Aquí estamos hablando de una manera más resumida que la habilidad para influenciar en un proyecto, el que sea, se da en un principio en la fase de diseño, porque ya cuando es tardíamente, pues aunque tengamos 4 ases bajo la manga, va a salir mucho más caro en todos sentidos. ¿Cómo puede impactar tu trabajo para que no te lesiones? Bueno, mira, aquí lo quiero enfatizar. Este trabajador está muy bien protegido desde el punto de vista de seguridad industrial. Trae su casco, trae su mascarilla para protección respiratoria, sus guantes y demás, pero en la óptica ergonómica está reprobado. Y no debemos esperar a que esta persona pueda estar acumulando un daño que es latente, pero que lo podemos evitar de todas. Aquí hay una gráfica que nos dice que en las diferentes posiciones hay una presión intradiscal, es decir, hay una presión a nivel de la columna vertebral, que en cuanto más yo estoy inclinando, flexionando mi espalda, o cuanto más tiempo lo realice de manera incorrecta, la probabilidad de que esto impacte en mi biomecánica va a ser mucho mayor. Y aquí hay otros ejemplos, algunas tareas que requieren carga, manipular cargas, estás viendo cómo lo ejecuta el trabajador. La forma en que tú elijas trabajar, no importa si es buena, regular o mala, el tema es cómo lo eliges pensando primero en hacerlo bien y hacerlo bien a la primera. Por eso, cuando hablamos de la zona de strike, en un trabajo de mantenimiento, a este trabajador le queda muy alta la manivela, ¿sí? O el giro de ese control, porque obviamente quien lo haya diseñado lo diseñó mal, sin considerar los aspectos de antropometría que te dije hace un momento. O los alcances, que ese trabajador debe de estar apretando ese botón, pero sin descuidar, ¿sí? Los controles que tiene en el panel frente de sí. Y evidentemente también es un mal diseño.
estaríamos haciendo una ergonomía reactiva, ¿sí? Aquí hay otro donde estamos viendo que está demasiado arriba o demasiado abajo y donde tiene que tener una economía corporal que le va a cobrar esa factura al trabajador. Si requieres escalinatas, bueno, pues conseguirla del tamaño adecuado, porque evidentemente este trabajador que está haciendo una reparación o una evaluación de mantenimiento preventivo, eso técnicamente es muy bueno, pero ¿quién hace la observación de que sea una actividad o una acción preventiva para que no pueda, deja tú, que se pueda caer, que se pueda lastimar? Ese es el evento, digamos, inmediato, sino que si esto lo hace periódica o repetidamente, pues lo mejor es conseguir que sea el tamaño adecuado. O el soporte necesario. Ahí ves que está hincado, que de alguna manera va a tener esas rodillas, una o ambas, en una condición no favorable, porque está el soporte que él está teniendo de todo su peso corporal, está sobre una superficie sólida. Al final de cuentas, cuando hablamos de equipo, tenemos que considerar quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer, por cuánto tiempo y con qué frecuencia. Y eso lo que nos va a dar como resultado es que si estamos hablando de que hay que mover este equipo, ¿sí? No importa si utilizas equipos, carros, eslingas, cuando hablamos de manipular cargas, lo mejor es que tú observes en este ejemplo que te pongo, desde el simple hecho de cómo está diseñada el maneral para manipular. En la parte superior, en la forma en que el trabajador lo hace, lo ejecuta en un ángulo extendiendo sus brazos, ¿sí? Con un plano en el cual tiene que desplazar sus manos de la postura neutral o natural que está en la parte inferior, ¿sí? Que lo tiene que desplazar 90 grados. Y ya con eso estamos viendo que lo hace de alguna manera incorrecta. La otra es que si yo puedo mejorar la postura o limitar el tiempo de permanencia, eso va a favorecer que en mis prácticas de trabajo las haga seguras. A fin de cuentas, lo que necesito reducir al mínimo es el esfuerzo físico, el número de veces que yo necesite hacer una actividad, procurar que se haga en posturas neutrales y vibraciones. Hablamos de vibraciones de cuerpo entero o por segmento corporal, ¿sí? Donde haciéndolo más seguro, más simple y más cómodo de utilizar, va a ser mucho mejor para la persona. Otro ejemplo más, donde aquí está trabajando por encima de la cintura y los hombros, aplicando fuerza, cuando existen elementos, ¿sí?, de ayuda para evitar ese sobreesfuerzo. Al final, cuando hablamos del tiempo, ¿sí?, empieza por una molestia que se convierte en un dolor, que ese dolor después ya va a tener una lesión y el límite divisorio entre reversible o no reversible es invisible. Entonces, por eso es importante que estas fotografías que tú estás viendo, si es una persona que siempre ejecuta una tarea como tal, pues las personas responsables que hacemos seguridad en el trabajo, que hacemos ergonomía, que hacemos evaluación de riesgos ocupacionales, tendremos que realmente ocuparnos de corregirlo. Y esto obviamente es con lupa, porque hoy día existen muchas metodologías, muchas técnicas, procedimientos, sí, que nos ayudan a enfatizar la investigación de lo que es factores de riesgo. Pero es muy simple. Si reconociéramos, como en estas figuras, que existen límites, lo que está en verde, amarillo y rojo nos permite evidenciar que nuestro cuerpo, cuando lo sacrificamos, ¿sí?, por posturas extremas, vamos a tener directamente más probabilidad de desarrollar un TME. Al fin de cuentas, cuando hablamos de las evidencias, aquí es un trabajo de equipo, donde recursos humanos, seguridad, higiene, servicio médico y todos los que estén implicados en lo que es el desarrollo humano, estarán forzosamente involucrados en corregir esas desviaciones, lo que yo aquí te estoy presentando como una muestra de lo que se podría hacer en el trabajo. La otra es que cuando hablamos de personas y resultados,
¿sí? Si habláramos de competencias y liderazgo o clima laboral en forma muy separada de lo que es la rentabilidad o el costo-beneficio, debiéramos estar poniendo en la base de esa pirámide que los factores físicos, psicológicos y culturales son la economía del conocimiento y del crecimiento ocupacional que nos va a llevar a la efectividad. Y es por eso que en el sistema ergonómico productivo que yo enfatizo que debemos hacer los que nos ocupamos de salud en el trabajo, es que en la base los aspectos técnicos de estilos de trabajo y hábitos personales o identificación de esos riesgos que ya te mencioné, tanto ergonómicos como individuales de riesgo, son los que van a soportar los controles. Si yo tengo un buen cimiento, créeme que los controles jamás se van a caer. En resumen, el comportamiento humano sabemos que es un factor crítico para cualquier sistema de salud ocupacional. Hoy día se promulgan, se ponen sobre la mesa muchos modelos, pero la verdad es que el modelo más efectivo, más eficiente es cuando tú estás involucrado, ¿sí?, con la parte gerencial, es decir, los que toman decisiones. Y es que mira, cuando hay un trastorno musculoesquelético, hay varios factores que nos llevan a determinar que no estuvo bien planificado y por ende, por eso los accidentes o las enfermedades profesionales no son directamente resultado de que el trabajador haga o deje de hacer. Aquí es directamente proporcional a quienes toman decisiones. Es decir, si la organización no facilita un ambiente seguro y ergonómico, hay más probabilidad de que esto se dé. Si los procesos de seguridad o salud no fueron adecuados, no se explicaron claramente, se ahorraron los pesos, ¿sí?, descuidando los pesos porque se ahorraron los centavos, van a tener un problema. Si el equipo de protección personal tenía fallas, si la gerencia no quiso ver, no apoyó esos procesos de seguridad, y ya al final, el que paga los platos, el trabajador, desconocía o no practicaba comportamientos seguros y ergonómicos. Hoy día celebramos que existan cada vez más instrumentos normativos, regulaciones jurídicas que van creando un ambiente más seguro y ergonómico. Pero realmente que un sistema motive a que las personas quieran cumplirlo, esa es la clave en salud ocupacional, el querer. Me acuerdo de un gerente que decía, mira Vic, cuando un trabajador no sabe, enséñale. Si no puede, ayúdale. Si no quiere, motívale. Pero si no sabe, no puede y no quiere, fusílale. Es decir, no te va a ayudar, va a tener un problema muy serio. La ergonomía ocupacional, aquí estás viendo que básicamente lo que está en color amarillo, sí, es lo que hoy revisamos de aspectos físicos y organizacionales, que en nuestro país, insisto, dos normas que se promulgaron y que ya están en vigor, ya entraron en vigor, nos van a ayudar a la optimización multidimensional del puesto. Para finalizar, la ergonomía no debe ser visto como un trabajo de una sola persona, del responsable de seguridad o de la cuestión que es un proceso aislado. Es parte del trabajo de todos y es un proceso integral que afortunadamente cada vez más las empresas que lo están viendo dentro de su archivo de estrategias de primer nivel, les está funcionando muy bien. Por eso es que para finalizar, cuando vemos que la ergonomía aplicada es conjuntar aspectos de la tecnología, del trabajo y del elemento humano, la ergonomía aplicada va a tener siempre, siempre buenos resultados. Schopenhauer ya lo decía, el mayor error que un humano puede cometer es sacrificar su salud por cualquier otra ganancia. Entonces ya lo sabes, si por estar chambeando dejas de comer, no bebes agua, duermes poco, no vas a ver a tu querida o a tu querido, pues estás abonándole mal a una cuenta que no te va a dejar buenos dividendos y que vas a tener una consecuencia no muy agradable. Muchas gracias, aquí están mis datos y cualquier duda o pregunta, estoy a la orden.
Muchas gracias, estimado doctor. Extraordinaria presentación, muy nutritiva. Y bueno, podemos comenzar a recibir todas las preguntas de nuestra audiencia, comentarios. Hola, Para ¿cómo nuestra... estás? Es Akran. Hola, Akran. ¿Me escuchas? Hola, Vic, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, agradecerte, eh, gran amigo, compañero de maestría y bueno, y en cierto modo mentor en en muchas cosas. Muchas cosas aprendí de ti, tanto profesional como de vida, amigo, y Oh, gracias por tenerte aquí. La verdad que sí, te agradezco y todo lo de la comunidad de Salme, que es una comunidad de aprendizaje, de traer a los que más saben de una manera tanto gratuita como sin interés y obviamente con el único interés de informar lo más actualizado basado en evidencia y quién más que tú, pues, ¿no? Sabes que más allá de saludarte, agradecerte, una de las cosas que yo aprendí de ti fue el hecho de que los dos tenemos un perfil muy similar, los dos somos médicos ocupacionales y hacemos ergonomía, y aprendimos juntos a diferenciar y poder diferenciar esa línea fina que hay entre ergonomía y salud ocupacional y medicina ocupacional, donde la medicina ocupacional el enfermo es la persona, pero en ergonomía el enfermo es el puesto de trabajo. Entonces, como una de las cosas que siempre me llamó la atención de la manera como tú lo abordas es el paso cero, de que ese quizás es una marca registrada tuya, es algo que hiciste una propuesta inicial y hoy en día creo que es parte de la práctica de muchos nosotros, pues, ¿no? Entonces, quizás ya yendo a la pregunta, expande un poco ese paso cero y qué tan importante es lo que hablaste desde el punto de vista del estilo de vida y la salud y bienestar y qué tan importante es eso para cuando ya vamos a lo micro en función a la microergonomía, pues, ¿no? De la rediseño en puesto de trabajo. O sea, si nos saltamos el paso cero, ¿qué pasa con la ergonomía específicamente cuando queremos intervenir un mira, puesto de trabajo? claro que sí. Mira, para empezar, darte las gracias, así empezaste tú dándome este foro. Agradecer, ya antes de mí me han precedido, aquí estoy viendo en pantalla a mi querida amiga Rox del Rosso, que ya estuvo una vez aquí también. Está Patti Romero, están otros colegas que están también de compañeros de la maestría. Mira, lo del paso cero es que justamente, hablando alguna vez con mi querido maestro Elías, me decía, Vic, tú estás olvidando tus orígenes, porque evidentemente yo me enfocaba mucho a los factores de riesgo ergonómico, descuidando evaluar la parte de fisiología de las personas. Y entonces realmente lo que he estado haciendo en los últimos años, los últimos 8, 9 años, es balancear en esa gráfica que les presentaba, porque en mi experiencia, cuando hablamos de una analogía, si yo hablo de los atletas industriales, la analogía con el atleta deportivo es, si yo fuera un atleta de fútbol americano, bueno, ustedes lo conocen, no conozco mucho de ese deporte, no soy muy fanático, pero ustedes saben que en el fútbol americano hay una línea de ataque y una de defensa. Entonces imagínate que en la línea de ataque tuviera pura gente que tuviera las condiciones no óptimas para ese desempeño, es decir, no fueran veloces, no fueran ágiles, etcétera, pues obviamente no iba a poder ganar el partido. Muchas de las personas que están colaborando en las diferentes empresas, eh, lo último que se evalúa de ellos es la parte de su fisiología corporal. Y hablamos de cosas elementales, la parte de alimentación, hidratación, horas de sueño, si hace o no pausas dinámicas, si le hacen o no un examen médico preliminar previo a ingresar y un examen periódico. O sea, desconocemos totalmente la parte fisiológica. Entonces, evidentemente, si habláramos de un equipo de trabajo, una máquina, ¿sí? Hay una bitácora donde llevan una cronología para hacerle mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, para que no falle. Porque si esa máquina llega a fallar, hombre, me hace perder millones, porque parar una máquina de esas una hora, un día, estás hablando de productividad. Y bueno, para muestra un botón, lo que hemos visto en el orden
de impactos negativos porque un trabajador, al no tener esa condición, repercute en que tenga una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, en el orden de los miles, si habláramos en dólares, ¿sí? Podemos estar hablando de 200, 300, 500 mil dólares, lo que puede salir aquí una condición de esas. Solo el año pasado, en una empresa, obviamente guardamos el secreto profesional, no te digo el nombre, pero solamente de 2 casos, esa empresa el año pasado tuvo que desembolsar algo así como 900 mil dólares, ¿sí? Para pagar esos daños y perjuicios. En pocas palabras, si combinamos los factores ergonómicos de riesgo, evaluando los factores individuales de riesgo que les presenté, la verdad es que va a ser mucho menos impactante negativamente en la salud, en el bienestar, en la productividad y todos los indicadores que podamos tener frente de sí. Gracias, Vic. Excelente respuesta. Yo agregaría que también tenemos que verlo como desde el punto de vista macro y organizacional, que también lo mencionaste. Y no solamente Sí, irnos directo a lo macroeconomía. micro. Correcto, ¿Sí? correcto. Gracias. Gracias. Adelante, César. Excelente, excelente. Gracias, doctor. Bueno, fíjense, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos ya por aquí por el chat. Alonso Alejandro expone, así es, uno por trabajar no se cuida nunca, los de la salud somos los peores pacientes. Bueno, en algunos casos sí, realmente. Audrey, ¿sería tan amable de explicar por qué la mujer está más disminuida en su capacidad para el trabajo? Sí, con todo gusto. Bueno, mira, esa es una expresión de la arquitectura corporal. Eso, en el Dios que ustedes crean, quien nos haya creado, creó a la mujer con esas capacidades diferentes. Ahora, no quiere decir que no se pueda entrenar o realizar un ajuste, pero en forma natural, las capacidades físicas de la mujer son menores a las del género masculino. Ok. Bien. Seguimos. La doctora nuestra amiga Roxana del Rosso nos envía felicitaciones. Doctor Victorio Martínez, Gracias, un querida gusto Rox. escucharle y aprender. Esther. Pero ya se quitó de la pantalla. Saludos, Victorio. Hola, muy Esther. preocupante la situación. Sí. Hola, Esther, ¿cómo Envía estás? Buenas saludos tardes. Y expone, muy preocupante la situación del teletrabajo donde los trabajadores no tienen capacitación para trabajar desde sus casas y los ambientes de trabajo no están bien diseñados. También están los factores psicosociales que impactan la salud en las personas. ¿Qué propones para estas personas? Bueno, mira, es un tema muy interesante de abordaje. El teletrabajo agarró por sorpresa a la gran mayoría y es un tema que, bueno, si quieres es un comercial, pero mañana en el Consejo Colombiano de Seguridad está celebrando el 53 Congreso. Voy a hablar justamente de eso. Te invito, sí, a que te metas a la página del Consejo, es ccs.org.co y ahí viene el programa. Con mucho gusto ahí lo podemos abordar. Oportunidad, de hecho, en el seminario anterior, estuve conversando en el campo de la ergonomía. No sé, se cortó Carvalho César todo.
No, no te estoy escuchando nada, César. Carlos Arias, placer, estimado doctor. César, no se escucha nada. Nada más entendí Carvalho. Ok, César tiene problema. Déjame yo leer las preguntas aquí, ¿ok? Claro. Mientras César termina de reconectarse. Ok. Buenas tardes, soy Lucía Lovera, médico ocupacional de Venezuela. Me gustaría ahondar un poco acerca de la nutrición de los trabajadores o los atletas industriales, como usted los llama. Tema muy apropiado. Muchas gracias por tan excelente disertación. Lucía Lovera, desde Venezuela. Con todo gusto. Mira, Lucía, dependiendo del giro industrial, hablamos, por ejemplo, de los trabajadores mineros que andan en el orden de consumir entre 4 y 5,000 kilocalorías. Estamos hablando de trabajadores que tienen una exposición a un trabajo muy duro por condiciones climáticas, por condiciones de extensión en una jornada de 12 o más horas en el día. Y también hay otros trabajadores, por ejemplo, una persona que está haciendo teletrabajo podría estar consumiendo 2,000, 2,500 kilocalorías. En función del consumo de kilocalorías y en función del tipo de trabajo, el rol, la tarea, la actividad que se esté ejecutando, es que va a tener ese sistema una mayor o menor demanda para la cuestión ocupacional. Evidentemente, las personas en ocasiones ganan peso porque consumen más calorías, más alimentos de lo que pueden quemar. En cambio, en el primer ejemplo que te decía yo del minero, que consume muchas más calorías, las quema también, es tan eficiente su sistema que nunca va a engordar. Y alguien me dirá, recordarán mis compañeros cuando veíamos esto de la obesidad en Chile, es porque el chileno come mucho pan en cantidades industriales. Entonces el pan, como carbohidrato, pues se va consumiendo y se va acumulando, se va guardando y se convierte en grasa. Pero eso sí, en una forma muy general, es de acuerdo a las entradas, cuáles son las salidas. De acuerdo a la actividad que tenga ese atleta industrial, es la cantidad y calidad de alimento que requiere ingerir. Y también la Coca-Cola, esa fue la primera vez en mi vida que veía unos contenedores de 3 litros. Sí, qué bueno que dijiste eso, Akran. Digo, no me da mucho gusto reconocerlo, pero no, en México es un país que consume mucho refresco. Para que tengan una idea, sí. hay personas que pueden consumir en litros de 2 a 3 litros de refresco al día. Es una bestialidad de azúcar eso. Bueno, y voy más allá. En Venezuela no se consume tanto así. Sin embargo, hay estratos sociales en donde inclusive tomar refresco es como una especie de indicador social. O sea, si tú tienes algo de dinero, puedes tomar refresco, si no, tomas agua. En algunos hogares es así. Y honestamente es lamentable, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestras culturas, pues, ¿no? Ok, Sí, exactamente. continúo con las preguntas. Un segundo. Ya estoy por aquí. Adelante, César, que estoy aquí maravariando esto. Dale, pues. Adelante, pues. Gracias. Sí, tenía un problema de conexión, pero bueno, aquí estamos. Okay. Fíjense, por aquí, doctor Melissa Martínez. ¿Cuáles serían las herramientas o instrumentos biomecánicos que se utilizan para el análisis de los trabajadores que están expuestos a malas posturas? Bueno, si se refieren a instrumentos metodológicos como tal, bueno, existe el dinamómetro para evaluar la cantidad de fuerza que utilizan las personas. Existen otras demás, pero la que ayuda muchísimo es el video. En el video tú estás viendo los gestos corporales que la persona realiza al momento de estar trabajando. Y el lenguaje corporal es inequívoco. El lenguaje corporal, aunque no expreses de palabra lo que el trabajador siente,
en ergonomía hay algo que conocemos como grito silencioso. Si el trabajador está trabajando y de alguna manera está alternando el estar de pie con una pierna y descansando la otra, está diciendo que requiere de un apoyo, ¿sí? Ya bien sea para las piernas de manera alternada, o requiere que ese trabajo pues le des una pausa o que se pueda sentar o que camine, porque el estar estático, la postura más incómoda es una postura estática o semiestática, donde el compromiso vascular, es decir, no hay una buena circulación, va a favorecer que la fatiga llegue antes. El umbral de fatiga es antes. Y por ende, ahí qué bueno, quien lo haya preguntado, no sé si me dijiste el nombre, César, pero bueno, muy buena pregunta, porque hoy día, más que hacer una evaluación metodológica con todas las herramientas que existen, el OCRE, el LOGOS y demás, lo idóneo es hacer un buen diagnóstico de los riesgos y enseguida, sí, utilizar alguna herramienta metodológica, pero enseguida dar algunas alternativas de solución y de control. Lo que antes se enfocaba mucho la gente en medir, cualquiera de estas herramientas no te habla ni de las consecuencias ni de las estrategias de seguimiento para una cuestión estratégica de negocio. Ahí yo agregaría, Victorio, la escala de Borg, que es exactamente lo que tú estás diciendo, que es la expresión facial ante el dolor del que el trabajador mismo te habla por sí solo, con la escala de Borg. Cierto, mira, Crane. Gracias. Correcto. La persona fue Melissa Martínez, doctor. Ah, mi prima. Gracias, Melissa. Sí. César, Alfonso está levantando la mano. Veo por ahí, Alfonso, no le veo el apellido. Creo que quiere el derecho de voz. Ok, vamos a darle la concesión de palabra. Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Alfonso, te escuchamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Adrianza, soy especialista en salud ocupacional, soy venezolano, 4 años estoy acá ejerciendo en Lima, Perú, y mi pregunta para el doctor Martínez sería la siguiente. En relación a la realidad vivida como COVID-19 y las adecuaciones dentro del sistema de salud ocupacional que hemos tenido que admitir sin ningún aviso en particular, y el seguimiento de los casos tanto positivos como sospechosos, como casos confirmados, han disminuido a gran escala todas nuestras adecuaciones en cuidados ergonómicos, psicosociales y todo este tema estructural que ya la salud ocupacional viene teniendo hace muchísimos años. ¿Cuál sería para usted, en base a lo ya expuesto o lo ya antes mencionado, de relevancia que no podemos ser electivos? O sea, no podemos dejar de cuidar a las personas por sus daños auditivos, por sus daños visuales, pero ¿qué herramientas o qué mejorías podría usted aportar en relación a lo que es el COVID-19, que ahora está dentro de nuestro sistema de salud y dentro de nuestros cuidados? Mira, sí, ciertamente, muy buena la observación que tú haces, Alfonso. Para bien o para mal, el COVID llegó para quedarse y el COVID no va a disminuir ni tampoco va a agravar lo que ya teníamos anteriormente. Lo que es un hecho es que las personas, y hablo de las organizaciones, muchas veces están enfocadas en la parte del COVID, dejando o descuidando al resto. Yo quiero hacer una analogía, me encanta. Yo tengo 3 hijos y es como decirle, le voy a dar de comer al que está enfermo y a los otros 2 los descuido. ¿Sí? Y en ese descuido, pues también se van a enfermar, también van a tener repercusiones. Lo ideal es que atienda lo grave, en este caso lo del COVID, pero también atienda las cosas que ya tenía y que no resolvía aún, porque como les comenté hace un momento, las 2 normas que entraron en vigor aquí en México, mucha gente ha querido, ¿cómo decir?, desviar la atención de la autoridad diciendo que está atendiendo el COVID. Pero la verdad es que la autoridad está siendo un tanto conducente, pero no es flexible en el hecho de decir, tú ya tenías estas obligaciones y si no lo haces, sí, bueno, te va a pegar lo del COVID, pero también te va a pegar esto que estás dejando de hacer. El resumen es, no puedo tapar el sol con un dedo. La realidad es que el COVID está generando ciertamente problemas, pero tenemos ya resuelto con medidas durante, antes,
o después del COVID, ¿sí? De las personas que están saliendo con la enfermedad, pero eso no nos exime de las responsabilidades que tenemos de otros riesgos, como tú lo expusiste, Alfonso.